Bien, buenas noches, profesora. Mi nombre es Cristian Gabriel Bedia Azaña y voy a hablar sobre el informe número 115 del año 2015 de SUNAT. Bien, en el presente informe nos habla sobre la relación que existe entre la constancia de autorización de suspensión de retención del impuesto a la renta por cuarta categoría que fue obtenida con posterioridad a la fecha de emisión de recibo por honorarios, pero antes del pago del servicio por el cual fue emitido este, ¿no? La consulta es más o menos si ahí existe la obligación de retener el referido impuesto, ¿no? Acá, como vemos, contamos con el ejemplo de la suspensión de renta de cuarta categoría y ejemplos al costado de emisión de recibo por honorarios. Bien, contamos como base legal tres artículos principales, cuáles sería el texto único ordenado de la ley del impuesto a la renta, que fue aprobado en el decreto legislativo número 179 del año 2004 y publicado el 8 de diciembre del 2004. La resolución de superintendencia número 013 del año 2007 SUNAT, que fue publicado el 15 de enero del 2007, y el reglamento de comprobantes de pago, obviamente, aprobado por el resolución de superintendencia 007 del año 99 y publicado el 24 de enero de 1999. Pues bien, ahora vamos con el análisis del caso. Bien, con el análisis, según el artículo 1 del reglamento de comprobantes de pago, el cual nos habla sobre la definición de qué es un comprobante, nos dice de que el comprobante de pago es un documento que nos sirve para acreditar tres cosas. En este caso, la transferencia de bienes, la entrega en uso o la prestación de servicios. Ahora, con el artículo 5 del mismo reglamento, nos dice que dispone que la prestación de servicios generadores de rentas de cuarta categoría que sean a título oneroso, los comprobantes de pago deberán ser emitidos y otorgados en el momento en el que se perciba la retribución y por el monto de la misma. Además, añade el artículo 5 en el superúltimo párrafo que el reglamento de comprobantes de pago nos dice que establece que la emisión y el otorgamiento de los comprobantes de pago también puede anticiparse a las fechas antes señaladas. Entonces, de lo expuesto, contamos de que, si bien se ha dispuesto, según el reglamento de comprobantes de pago, como bien lo dice el artículo 5, ¿no?, que deben ser emitidos y otorgados en el momento que se perciba, también nos dice de que puede ser, también existe la posibilidad de que se anticipe la fecha de emisión y otorgamiento. Bien, ahora con el segundo punto del análisis nos vamos con el artículo 74 de la LIR, de la ley del impuesto a la renta, que nos dice que tratándose de renta de cuarta categoría, acá las personas, las empresas y las entidades a las que se refiere el inciso B del artículo de la LIR, estas deberán retener con carácter de pago de cuenta el 8% de las rentas brutas que acrediten. Entonces, si nos vamos al artículo 71, inciso B de la LIR, nos dice que las personas y las empresas y las entidades están obligadas a llevar su contabilidad de acuerdo al primer y segundo párrafo del artículo 65. Entonces, si nos vamos ahondamos más en el tema y nos vamos al artículo 65, nos dice de que los perceptores de renta de tercera categoría cuyos ingresos brutos anuales no superen las 300 UITs deberán llevar como mínimo el registro de ventas, el registro de compras y el libro diario en formato simplificado. Y los perceptores de rentas de tercera categoría que generen ingresos brutos anuales desde 300 a 1700 UITs deberán llevar los registros contables de conformidad con lo según como disponga SUNAT. Entonces, en resumen, el artículo 65 nos dice que como límite los ingresos brutos anuales que superen hasta 1700 están obligados, ¿no?, a
hay, obviamente, retener el 8% de las rentas brutas que se abonen o se acrediten, ¿no? Además, añade el artículo 71 de la LIR en el decreto supremo, artículo número 2, específicamente en el artículo número 2, nos dice de que los supuestos en los que se procederán las retenciones del impuesto a la renta. Entonces, los agentes de retención del impuesto a la renta no deben realizar las retenciones en dos situaciones. Esta es cuando el importe no supere los 1.500 soles y el perceptor de rentas de cuarta categoría haya sido utilizado por la SUNAT a suspender sus retenciones y o pagos a cuenta del impuesto a la renta. Haya obtenido su constancia. Bien, continuando con el análisis, la resolución de superintendencia número 013 de SUNAT en el año 2007 nos dice que, bueno, establece que la autorización de la suspensión de retenciones de pagos a cuenta del impuesto a la renta se acreditará con la constancia de autorización y que en cuanto a las retenciones surtirá efecto respecto de cuarta categoría, obviamente, que se pongan en disposición del contribuyente a partir del día siguiente calendario de su otorgamiento. Y si nos vamos al inciso A del artículo 9 de la misma resolución de superintendencia, nos dice que los agentes de retenciones que paguen o acrediten honorarios u otros conceptos que constituyan las rentas de cuarta categoría deben efectuar sus retenciones. Pero además, en el artículo 8 nos dice que este artículo dispone que los contribuyentes deberán exhibir y o entregar, según corresponda, la constancia de autorización vigente al agente de retención que ya anteriormente he mencionado quiénes son. Entonces, la conclusión del caso es que tratándose de que la constancia de autorización de suspensión de renta, del impuesto a la renta por cuarta categoría ha sido obtenido con posterioridad a la fecha de emisión del recibo por honorarios, pero antes del pago del servicio por el cual ha sido emitido, no existiría la obligación de retener el impuesto referido con ocasión de dicho pago. Eso sería todo por mi parte y muchas gracias.